le va a dar este programa especial a Diálogos por la Historia sobre la Fundación de Mazatlán. Voy a ceder la palabra al director del Centro Municipal de Artes para que hable con ustedes. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues en nombre del Instituto Municipal de Turismo, Cultura y Arte de Mazatlán, a través del Centro Municipal de las Artes, les damos una cordial bienvenida. Así también aprovecho para invitarlos a este programa que se llama Diálogos de Nuestra Historia, y lo vamos a estar desarrollando aquí en lo que es calle Carnaval, el corredor Carnaval como nosotros lo ubicamos, y también hacer invitación a jueves literarios que tenemos en Casa Haas, en las bibliotecas municipales, y actividades que se están llevando a cabo también en la biblioteca ubicada aquí en la Plazuela de los Leones, en donde la maestra veneranda, que por aquí nos está acompañando, tiene cada miércoles, ¿sí? Están cordialmente invitados, sean todos bienvenidos, y los dejamos con los expertos el día de hoy. Bueno, voy a dar paso primero a presentar al maestro Luis Antonio Martínez Peña. Es doctor en Historia, fue profesor jubilado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ha hecho mucho trabajo sobre Mazatlán. Yo últimamente estoy terminando de leer su libro que me gustó mucho sobre la Revolución Maderista, y se va a presentar hoy, lo vamos a posponer porque es un gran trabajo, y de todas maneras aquí lo tenemos presente. Y voy a presentar al doctor Ernesto Hernández Nurzagaray, que es presidente de la Asociación Histórica Mazatleca, y aparte pues es investigador, es jubilado de la UAS, creo que ya se volvió a integrar a la universidad otra vez, es columnista del Noroeste, y pues si me pongo a leer el currículum vamos a durar 12 días o 19 días y 500 noches, como dice el clásico. Entonces también fue mi maestro, ambos fueron mis maestros, me da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Y pues la historia es esto, vamos a entrar en un asunto que es la Fundación de Mazatlán, y pues esto es un debate, estos diálogos se han convertido en un debate, y esperemos que salga algo bueno de esta charla y no se quede nada más aquí. Muchísimas gracias, y le cedo la palabra al maestro Luis Antonio Martínez Peña. Vamos a ceder el micrófono primero al doctor Ernesto Hernández Nurzagaray para que exponga los motivos por los cuales estamos reunidos aquí y la intencionalidad que tiene este diálogo. Muy buenas tardes a todos. Gracias por atender la convocatoria que se hizo para esta tarde sobre el tema de la Fundación de Mazatlán. ¿Por qué nos planteamos hablar del tema de la Fundación de Mazatlán? Creo que la primera interrogante que habría que plantearse, pues seguramente muchos lo saben, otros no, sobre todo los más jóvenes, me imagino que no. El pasado 14 de mayo se cumplieron 491 años de la Fundación de Mazatlán, de acuerdo a los decretos de fundación de 1979 y 1981. Esta fecha, como ustedes pudieron apreciar, no se festejó. Es más, tiene muchos años que no se festeja. Incluso podríamos decir que únicamente se festejó cuando se aprobaron los decretos. Más tarde ya no hubo nada. Lo que sí hubo fue un debate inmediato de historiadores profesionales e historiadores no profesionales, pero que estaban interesados en el tema. Entonces lo que resultó es que durante los años 80 hubo distintas manifestaciones en contra de estos decretos, y bueno, creo que es muy oportuno volverlo a recuperar este debate con el fin de a ver si, aprovechando que están aquí regidores,
personas que pueden impulsar este debate a nivel de cabildo, que se revise el tema de las fechas de fundación. Ya hay bastante información histórica que nos puede permitir en un momento dado revisar con mucha responsabilidad, sin frivolidades, el tema de la fecha. Lamentablemente, cuando se aprobaron aquellos decretos, pues estaba encima la idea de que estábamos festejando 450 años de la fundación de Mazatlán. Y bueno, hay un fundamento que ahorita pues vamos a tener oportunidad de exponerlo, pero también la información alternativa que se ha generado y que podría dar pie para una revisión de fondo. Yo le decía a Alonso que era muy importante esta presentación. Quizá yo no soy el más indicado porque no soy historiador profesional, soy lector, he sido profesor de historia, pero bueno, hay quienes han hecho el trabajo de campo en forma muy acuciosa y esto uno como lector pues ha logrado recuperar esta información que en breve nosotros lo plantearemos. Con esto doy entrada, digamos, a la intervención del maestro Luis Antonio Martínez Peña para que Bueno, muy buenas tardes a todos. Qué bueno que estamos todos aquí presentes y con el interés de escuchar estos comentarios que vamos a hacer. Miren, yo cuando supe en 1979-80, yo tenía apenas como unos 21 años por ahí. Así que saquen la cuenta. Fui lector del decreto, o sea, del decreto que se dio sobre la fundación de Mazatlán. Me llamó mucho, me interesó mucho porque pues yo ya estaba en la Escuela de Ciencias Sociales, ya habíamos llevado un curso de Historia de México con Ernesto, que fue mi maestro, cuando yo estudié Economía, en Ciencias Sociales, que estaba Enrique Vega Ayala, el cronista de la ciudad, y precisamente en este marco se empieza a dar una discusión en torno a la pertinencia de ese decreto, de la certeza de que ese decreto era, o sea, de que ese decreto que se había elaborado por parte que se había decretado por parte del ayuntamiento en torno a la fundación de Mazatlán, pues era verdadero, valedero, etc., ¿no? Hubo quienes escribieron hasta libros sobre el problema, sobre el asunto. Aquí está, don Adrián García Cortés escribió un texto sobre la fundación de Mazatlán, donde debate de una manera, no digamos visceral, sino muy fuerte, con don Adrián, con el señor Miguel Valadez, ¿no? Y con el decreto. Y él este señor propone que hay una fecha que él había encontrado en el Archivo General de Indias en Sevilla, que hablaba sobre la cuestión de la fundación o el reconocimiento de lo que era el gobierno de Mazatlán en 1796, pero por parte de la corona española estaba reconociendo que había que establecer un gobierno de tipo militar y administrativo en esta región, pero no era aquí, o sea, fue en Villa Unión, o sea, lo que es actualmente Villa Unión, que es donde estaba el presidio, ¿sí? Vamos viendo las cosas por partes. Yo siempre, ahora ya con el paso de los años y con la cuestión de las investigaciones que se han realizado, quisiera contextualizar un poco cómo era el Mazatlán de la época del decreto y cuáles eran las intencionalidades que también existían para que se diera un reconocimiento o la necesidad de tener una fecha de fundación, cuando aquí en Mazatlán nosotros tenemos muchas fechas con las cuales celebrar todo el año, ¿no? O sea, no estamos como Culiacán, que sí necesitábamos una fecha de fundación para hacer fiesta. O sea, nosotros los mazatlecos tenemos muchas cosas que celebrar.
Entonces, lo que sucede aquí es que hay un momento en los años 70 en que todas las ciudades del país de cierta antigüedad están buscando ese reconocimiento de fundación. Está León, Guanajuato, que de repente nos dice tenemos 400 años. Está Guadalajara haciendo su centro histórico, y con su plaza de fundadores, y diciendo nosotros somos de 1531, 1532. Y está toda esta cuestión monumental de Guadalajara, donde nosotros vemos pues un gran monumento ahí de bronce donde están conquistadores fundando la ciudad de Guadalajara. Entonces hay esa necesidad en los años 70 de establecer ese vínculo, ese reconocimiento de que somos parte de una herencia hispánica. El propio presidente de la República, José López Portillo, está buscando esta identidad. Hasta vienen a Copala y don Adrián García Cortés, el escritor de este libro, escribe un libro sobre Copala. Y López Portillo va a Caparroso, a Navarra, a España, porque reconoce que de allá venían sus antepasados, ¿no? Por cierto, yo los invito a que vean en YouTube el video donde José López Portillo visita Caparroso, en Navarra. Las multitudes que van a ver a alguien que desciende de alguien que nació del abuelo o bisabuelo, quién sabe qué habrá sido, de ese pueblo, ¿no? Y es extraordinario ahí todo el asunto de cómo se desplegó el asunto de publicidad en torno a ese reconocimiento de que José López Portillo pues era un criollo, hicieron criollo porque era un hombre alto. Bueno, entonces tenemos ese asunto. La otra parte del contexto histórico es que no teníamos en Sinaloa un desarrollo de nuestras academias o de nuestras escuelas donde se formaran investigadores. No será sino hasta 1985 cuando la Universidad Autónoma de Sinaloa funda la maestría en Historia Regional y da paso a que se dé toda una cuestión de investigación que va a poner en duda lo anterior, que va a buscar y que va a investigar sobre este asunto, ¿no? Miren, entonces en este contexto histórico tenemos que ver que personajes como don Miguel Valadez de Jarza pues tuvieron una buena intención, de proponer al ayuntamiento una fecha con una fuente que él tenía, básicamente, porque no hay más. No hay más. Lo que propone don Miguel Valadez de Jarza es que reconozcamos una mención que hace el padre Fray Antonio Tello en la crónica miscelánea de la Santa Provincia de Jalisco, escrita en 1653 por ahí. Es una crónica que él como padre franciscano está realizando pues en homenaje a toda la labor de la provincia franciscana, de la labor de los misioneros franciscanos en lo que fue la Nueva Galicia. Entonces ahí mencionan que en 1531 en la Pascua Florida, la Pascua del Espíritu Santo, perdón, del año 1531 se fundó, se mandó poblar por parte de Nuño de Guzmán una villa de españoles en el río Quesala, que actualmente nosotros lo conocemos como río Presidio, con un capitán llamado Cristóbal de Barrios y con 50 españoles que vinieron a fundar. Sin embargo, miren, cuando nosotros estudiamos ya el conjunto de la historia de la conquista de la Nueva Galicia, no pudo haber sido en esa fecha porque Nuño de Guzmán estaba conquistando en ese momento la provincia de Culiacán, y todavía no había nada de intención de poblar estas tierras. Estaban conquistando, estaban avanzando hacia donde más pudieron. Entonces, esa fecha, o esa propuesta de que fue en 1531, cae. Y hay muchas fuentes que así lo indican,
O sea, todas las crónicas anónimas de los conquistadores, todo el juicio que se le hace a Nuño de Guzmán en España, todo el juicio de residencia que le hace la segunda audiencia de la Ciudad de México a Nuño de Guzmán, todos los testigos van y declaran sobre los hechos que sucedieron en la conquista desde Michoacán hasta Culiacán. Y es un asunto que tiene que responder a crímenes. O sea, le están haciendo un juicio prácticamente de criminal de guerra a Nuño de Guzmán, de desobediente, de haber venido a conquistar, pasando por encima de muchas recomendaciones que se le habían hecho a él como presidente de la Real Audiencia de México. Había sido desobediente. Nuño de Guzmán va a España y le dan por cárcel Toledo. O sea, le dicen, de aquí no sales. O sea, y allá muere. Entonces nosotros tenemos que esa fecha no es factible por eso, ¿no? Por la cuestión de las crónicas. Sin embargo, vamos a señalar en honor a la verdad y a la honestidad que nos debe de caracterizar a nosotros como investigadores, que sí hay un momento fundacional, pero que se da al año siguiente, en 1532, por parte de Nuño de Guzmán, y que es probable que en la revisión paleográfica del texto que le hayan hecho a Fray Antonio Tello se haya alterado ese 2 por 1. Entonces sí podemos reconocer nosotros que hay una fecha de un mes de mayo o de junio de 1532 en que se ordena fundar en esta provincia de Chametla. Y cuando hablamos de provincia de Chametla nos estamos refiriendo desde la Concha hasta la Cruz, más o menos. Esa es la extensión de la provincia. De la Cruz para allá hasta lo que es actualmente Angostura era la provincia de Culiacán. O sea, se reconocía en Nuño de Guzmán dos provincias diferentes en Sinaloa. Y luego posteriormente estaba más allá de Culiacán lo que era propiamente Sinaloa. Y después estaban todo lo que es ya el mundo desconocido de Sonora, los Timuri, los Yaquis, etcétera, ¿no? Pero en este momento nosotros encontramos que Nuño de Guzmán, estando en Compostela, ordena la fundación de varias villas. Primero, en septiembre de 1531 deja fundada la villa de San Miguel de Culiacán en el Valle de San Lorenzo. O sea, ni siquiera Culiacán está fundado donde está actualmente, ¿no? O sea, se va a trasladar hacia allá. O sea, la villa de San Miguel de Culiacán en 1531. Fíjense, para esa fundación, la investigación que yo realicé para el 470 aniversario de la ciudad de Culiacán, yo publiqué en esta documenta culiacanense del Ayuntamiento de Culiacán, del Archivo Municipal de Culiacán y el Ayuntamiento de Culiacán, me publicó esto porque consideraron que era muy importante algo que yo había encontrado, que era precisamente el primer cabildo de Culiacán, el primer cabildo que se había establecido en Culiacán. Yo buscando la cuestión de los papeles en donde estuve buscando para la cuestión del primer cabildo de Culiacán en 1531, empecé a encontrar también referencias del cabildo que se estableció aquí en la Villa del Espíritu Santo, en el río Quesala o río Presidio, aquí en esta región. O sea, también encontramos eso y está muy bien documentado este asunto. Ahorita lo voy a buscar porque estoy con las villas que fue fundando Nuño de Guzmán. Nuño de Guzmán, después de Culiacán funda Compostela para dominar Bahía de Banderas y tener la posibilidad de realizar las expediciones marítimas que tanto él como Hernán Cortés querían realizar para el Pacífico. Posteriormente fundan también en el pueblo de indios de Tepic un pueblo español para controlar esa región.
y finalmente en Nochistlán funda lo que es la ciudad de Guadalajara. La primera Guadalajara no está en la barranca donde está actualmente, sino está en Nochistlán, se funda allá. Entonces ahí todo esto será entre 1531 y 1532. Entonces nosotros podemos decir tranquilamente que si queremos reconocer un momento fundacional español, lo tenemos para unos entre el mes de mayo y junio de 1532, no 31. O sea, para ese momento sí. Ahora, ¿qué va a pasar con este poblamiento? Pues ese poblamiento va a ser efímero, porque a los 3, 4, 5 años después se va a despoblar. Se van a ir con Hernán Cortés, que va a pasar a la conquista de la Baja California, al Mar de Cortés. Otros se van a ir con Pizarro al Perú y se va a ir despoblando esto. Tenemos otro momento de poblamiento de la región, pero se va hasta 1565, cuando se funda por parte de Ibarra la villa de San Sebastián, Pánuco o Pana, pero estos ya son otra generación de conquistadores. Son vizcaínos, mineros, soldados que vienen con Francisco de Ibarra y hacen esos poblamientos de las minas, que todavía nosotros podemos encontrar vestigios de población colonial. Es muy importante, nuestro corredor colonial está allá, está en Concordia, Copala, Pánuco, etcétera, ¿no? Pero ya obedece a otro momento. Y para 1576, esas autoridades de la Nueva Vizcaya que se establecen en Durango y que tienen control sobre esta provincia de Chametla, establecen un pueblo de soldados milicianos de origen mulato en el presidio de San Juan Bautista de Mazatlán, lo que es actualmente Villanueva, y que así se le va a conocer durante toda la época, ¿no? Y esos soldados son los que van a hacer el vigía acá en la costa. ¿Por qué? Porque tenemos presencia de piratas, de corsarios, de gente que viene a buscar la manera de cómo hacerse de la plata y de las cosas que ya se estaban encontrando por acá. Entonces, eso es lo que es nuestra época colonial. Otro momento muy importante que vamos a encontrar es cuando ya estamos en plena época independiente y a Mazatlán se le da el 6 de febrero de 1822 la categoría de puerto de altura. Y ese es un momento muy importante, 6 de febrero de 1822. O sea, que ahora hace poco hubiéramos celebrado tranquilamente los 200 años de apertura del puerto de Mazatlán. Pero tenemos otro momento también, cuando ya nos convertimos en ciudad, cuando dejamos de ser parte de un distrito de San Sebastián o de Concordia, y pasamos a convertirnos en ciudad, separándonos incluso hasta de los propios poblamientos y autoridades de Villanueva. Para esto, en 1828 nos traemos la aduana y las autoridades federales que estaban en el Rosario, las oficinas de Hacienda, y le vamos dando ese perfil a la ciudad. Para 1837 contamos con cerca de 3.500 habitantes en el censo, y eso nos da la posibilidad de establecer un ayuntamiento, de formar una ciudad con autoridad. Entonces, hasta aquí voy a dejar yo todo lo que hemos encontrado sobre este asunto, y le voy a ceder el micrófono a Ernesto y luego vamos a tener la plática. Bueno, yo apoyo. Gracias. Bien, pues en la misma línea de reflexión, pues yo he preparado un texto. Es un defecto académico muchas veces tener que ordenar las ideas de tal manera de que no se salten, sobre todo cuando estamos hablando de temas históricos que involucran fechas y demás. Entonces quiero empezar esta reflexión sobre la fundación de esta ciudad, que en el verano de 1977 me recibió a través de nuestra centenaria Casa de Estudios, una institución que ya ha dado varias generaciones de historiadores y científicos sociales, y todos ellos han hecho una contribución significativa a la historia y sociedad de Sinaloa. Hablar de la fundación de una ciudad
reclama un punto de partida indispensable para poder al menos aproximarnos con rigor al objetivo de esclarecer una fecha justa con la historia. La fecha de fundación de Mazatlán, que se estableció en dos decretos del Cabildo en 1979 y 1981, cumplieron con la tarea de proporcionar a la ciudad una ubicación en la línea del tiempo, que inmediatamente fue puesta en entredicho por los historiadores profesionales y no profesionales, pero igualmente importante. Recuerdo cuando en 1988 coordiné una página en el diario El Sol del Pacífico. Era una forma que teníamos los universitarios de hacernos ver. Entonces esta página se llamaba Agenda Regional, y el primer artículo fue del hoy cronista Enrique Vega Ayala, bajo el título desafiante: Mazatlán no fue fundado en 1531, donde el sociólogo cuestionaba la base de fundamentación histórica que había llevado a don Miguel Valadez, entonces cronista del municipio, a presentar ante Cabildo una propuesta de fecha que fue rápidamente aceptada por el alcalde y los regidores, dadas las prisas por festejar los 450 años de la fundación de la ciudad-pueblo. No obstante, hay que reconocerle a don Miguel Valadez no solo que haya promovido que Mazatlán tuviera una fecha de fundación, sino porque fue un hombre muy comprometido con el puerto y sus tradiciones culturales. Don Miguel fue un promotor incansable de la preservación del juego prehispánico de la Ulama y rescató piezas de cerámica que los indígenas totorames dejaron especialmente en la región de la Villa del Espíritu Santo, o sea, Chametla. Y al final de su vida, ese compromiso se vio cuando donó todas sus piezas de cerámica al Museo Arqueológico de Mazatlán. Ahí están esas piezas. Yo creo que es lo más importante que tiene, hasta donde logro ver, el museo. Años más tarde a nosotros nos tocó, y lo comento rápidamente, vinieron un grupo de estudiantes de antropología con sus profesores de allá de la Universidad del Este de Los Ángeles, porque querían conocer el tema de la UNAM como un juego prehispánico, y ellos, entre las cosas que hicieron, fue hacer una bola para jugar el juego, para hacer el juego. Lamentablemente, uno de los grandes problemas que tiene que ver con la preservación del juego es precisamente la existencia de la bola, que está hecha con un látex muy especial y que no hay manera de conseguirlo más que aprovechando la época de lluvias e ir a la sierra de Rosario, porque allí está un árbol que le conocen como la machacuana. No me dejará mentir aquí mi amigo Jesús, que sabe de eso. Pero bueno, es una zona que también está contaminada por el tema de la violencia. Entonces era muy difícil conseguir. Entonces Manuel Gómez Rubio, que fue fundador y un promotor incansable del tema de la historia patrimonial de Mazatlán, él consiguió un látex y lo mandó para que hicieran la pelota, pero resultó que el látex no era lo suficiente bueno, y por lo tanto la bola que hicieron, la hicieron aquí en un acto público, los jóvenes con sus maestros, resultó que botaba mucho. Entonces, por lo tanto, cuando la llevamos al poblado de los Llanitos, la probaron e inmediatamente los jugadores dijeron que no servía. Entonces esa bola nos la regalaron a nosotros como Sociedad Histórica Mazatleca, y nosotros la donamos al Museo Arqueológico de Mazatlán. Allí debe estar todavía esta bola. Entonces,
Bueno, y luego más tarde pusimos una placa en honor a su trayectoria como historiador, digamos, pero también como gran promotor de la cultura del sur de Sinaloa. Lo pusimos en su casa aquí por la calle Belisario Domínguez, ahí está todavía, ahí vive todavía uno de sus hijos. Y bueno, entonces esto me llevó con fines de búsqueda de documentos, a una búsqueda de documentos que he consultado, y ya hay dos libros que merecen ser revisados para documentar cualquier opinión. Me refiero, ya lo mencionó Luis Antonio, al libro fundamental de Adrián García Cortés, La Fundación de Mazatlán, quien realizó una investigación documental, hemerográfica, paleográfica y bibliográfica, donde compiló diversos documentos de alto valor histórico que sistematiza en forma ordenada y permite al lector construirse una idea documental. La otra obra es Raíces de Mazatlán, Fundación, Política, Música y Viajeros. Este libro tiene la virtud siguiente: fue resultado de un esfuerzo que hicimos la Sociedad Histórica Mazatleca junto con la Facultad de Ciencias Sociales y el Instituto de Cultura de aquel momento para discutir el tema de la fundación de Mazatlán. Esto ocurrió en el año de 1994 y tuvo la participación de distintos historiadores que aportaron información. Entre ellos estuvo Luis Antonio, con una colaboración específica sobre el tema, pero también estuvieron Efigenia Hernández Navarrete, Efigenia Hernández, no me acuerdo el segundo apellido. Estuvo un personaje allí que yo fue un promotor, un entusiasta del tema, como fue don José Luis Peche Raiz, un hombre que hizo en el final de su vida hizo un gran esfuerzo por recopilar fotografía antigua de Mazatlán. En fin, ahí por cierto traje unos ejemplares, por el que quiera adquirirlo, ahí vienen los textos. Entonces la idea era revisar nuevamente la fundación. Por ahí también estuvo don Adrián García Cortés en el evento, y por cierto me obsequió el libro dedicado, y bueno, él le dijo: oiga, denos un artículo para el libro, y lo que me dijo, bueno, es que yo ya dije todo lo que tenía que decir en el libro, ya no quiero escribir más sobre el asunto. Entonces, pero bueno, el libro sin duda alguna es de un gran valor para cualquiera. Además, de lo que he leído, coincido plenamente con la fecha que él sugiere, aunque él deja abierto de que es necesario seguir investigando el tema, porque no puede ser definitivo un dato, aunque yo percibo que con la creación de la primera gobernación militar en 1792 aquí en Mazatlán, creo que más que nada nos indica pues prácticamente con el establecimiento del primer gobierno. Pero vamos a lo siguiente. Un libro que no es menos importante, sobre todo para aquellos que tienen muy claro de que es la fundación de Mazatlán es una fundación decimonónica, o sea, relativa al siglo XIX. Entonces, es el libro de Elena Simonet, el libro que se llama En Sinaloa Nací, que si bien no está referido a estos temas, a los temas de la fundación, sin lugar a dudas, el estudio que ella hace de musicología sobre el origen de la banda sinaloense hace una contribución, digamos, festiva de lo que viene siendo los primeros años de ya como un poblamiento activo de lo que es el centro histórico de Mazatlán. También hay dos personajes que también es importante destacar. Ya mencionaba el caso de Peche, pero también de la doctora Lorena Chover Lizárraga, que fue que como maestra de historia fue una promotora
de la idea del coloquio, porque sus raíces están en aquellos comerciantes alemanes que se instalaron en el puerto en 1842, como lo describe un libro que escribieron unas académicas alemanas sobre los alemanes en México, un libro que creo que lo publicó por Rúa, y ahí viene un pasaje dedicado a esta familia mazatleca. ¿Sí? Sí. Bueno, el pasado 14 de mayo nuevamente pasó desapercibida la fecha oficial de la fundación de Mazatlán. Nada que ver con lo que hubo en 1981, cuando el entonces gobierno municipal, a cargo del alcalde José Rico Mendiola, echó las campanas al aire para festejar los presuntos 450 años de la fundación de la ciudad puerto de Mazatlán. Completaba lo iniciado en 1979, durante la gestión del también alcalde Raúl Ledón Márquez, quien en un acto solemne había aprobado un decreto de fundación que reconocía 1531 como el año señero de la primera piedra de la llamada Perla del Pacífico. El sustento histórico lo ofreció el cronista Miguel Valadez, quien había encontrado la beta en la crónica miscelánea de la Santa Provincia de Jalisco, del religioso franciscano Antonio Tello. Una crónica que inmediatamente los historiadores profesionales y no profesionales criticaron y demostraron que era débil porque tenía una raíz religiosa y en ella se encontraban manifestaciones de carácter subjetivas y fantasiosas que le habían comentado a este insigne gallego cuando ya tenía más de 80 años de edad. En un texto de la historiadora Araceli Campos, publicado en la revista Literaturas Populares de 2016, bajo el título Maravillas y prodigios de la crónica de Fray Antonio Tello, ella describe la debilidad del fundamento histórico para Mazatlán y cualquier otro lugar. No obstante, reconoce su valor literario cuando señala: debemos tomar, entre comillas, leo tal cual, debemos tomar en cuenta el espíritu que alimentaba al cronista, tanto para él como para los franciscanos que adoctrinaron en la Nueva España. Las maravillas que acontecían en este territorio eran la clara manifestación de los designios divinos. Nada mejor que escribir sobre esas maravillas que sacralizaban el noroccidente mexicano. De hecho, el título de su crónica se debe, entre comillas, a la mucha virtud y santidad en que siempre ha florecido en la santa provincia franciscana de Jalisco. Y luego agrega: en milagros de la evangelización se encuentran los acontecimientos maravillosos que a partir de la evangelización franciscana fueron recibidos por los indígenas. El tema es muy interesante, pues en las crónicas franciscanas son comunes que los protagonistas de los milagros sean los indios y no los españoles. Estas leyendas probaban los buenos resultados que había tenido las prédicas de los frailes que habían instaurado el evangelio entre los naturales. En otro texto llamado En otros prodigios y maravillas, nos dice: agrupé los relatos sobre los acontecimientos sobrenaturales, la mayoría protagonizados por frailes seráficos. Es decir, la lectura que hace el padre Tello pues es evidentemente desde una perspectiva religiosa, y si nos vamos a lo que viene siendo el proceso de fundación, como veremos, nada tiene que ver con esto, a pesar de que era una monarquía o una dinastía religiosa, como era la dinastía de los Borbones. En el último apartado nos dice, para cerrar: Santiago Apóstol, en la Nueva Galicia se reúnen las leyendas que narran las hazañas de este santo en acontecimientos bélicos.
Es significativo que en una zona cuyas fronteras fueron imprecisas por un largo tiempo y donde la conquista fue lenta y difícil, se documente la aparición de un santo guerrero para vencer a los indios. Hasta ahora, de las crónicas novohispanas que he revisado, es en la de Tello en la que más me aparece referencia a este santo. Es decir, está muy marcado el tema por la cuestión religiosa. Por ese desliz religioso, pero ese desliz religioso no fue impedimento para que sin filtro alguno fuera votado a favor en los dos cabildos, que se supone que son laicos. Así que la alcaldía a cargo de José Rico, no satisfecho con solo tener el año, decidió ponerle día, y este fue el 14 de mayo, año que en la narrativa del padre Tello fue el día en que Nuño de Guzmán, que se encontraba por el rumbo de Piazla, mandó a 25 hombres a explorar la bahía de Mazatlán. Ergo, Mazatlán tenía fecha de nacimiento, insumo para festejarse desde aquel año la fundación. Sin embargo, fue acrisolándose rápidamente sin que ocurriera un nuevo festejo de celebración. ¿Qué avances hay en la historiografía del puerto? Adrián García, un investigador riguroso, nativo de Guamuchil, que se desempeñó hasta su muerte en 2014 como cronista oficial del municipio de Culiacán y secretario del Instituto de la Crónica de Culiacán, publicó bajo el sello editorial de Siglo XXI una obra que inmediatamente despertó curiosidad entre los estudiosos e interesados en el tema. Se trata del libro que compila documentos valiosos de la historia del puerto y con ello cuestiona la validez histórica de la crónica miscelánea de la Santa Provincia de Jalisco, que lo lleva, al igual que otros estudiosos de la época, no solo al rechazo, sino a concluir que la perla del Pacífico es hija legítima del siglo XIX y de manera confirmatoria de los nuevos impulsos del México independiente. No obstante, el autor, con un gesto de recato y prudencia profesional, considera que todavía hay mucho que investigar para tener una fecha definitiva. Ciertamente, en cuestiones de historia nada es definitivo, porque un dato nuevo puede cambiar la historia de una historia a todas luces no convencional. Es decir, la fundación de Mazatlán no se ciñe a aquellos 14 criterios establecidos por la corona española para tener un acta de fundación. Veamos cuáles son. Y aquí retomé un documento que tiene que ver con la fundación de Córdoba, Argentina. Y nos dice lo siguiente: primero, elección del sitio donde se va a fundar la ciudad. Segundo, imposición del nombre de la ciudad. Tercero, designación de la advocación de la iglesia. Aquí en nuestro caso, la Virgen de Guadalupe, ¿no? Cuarto, la designación del patrón de la ciudad, que algunas veces se acaba a la suerte, como ocurrió en Buenos Aires. Alguien dijo por ahí, hace muy Buenos Aires aquí, y ese nombre fue que le quedó ahí, según lo relatan el cronista. Entonces, y 5, la plantación del rollo, que era un documento que se ponía en el corazón de la nueva ciudad y que se guardaba. Este lugar, que pudiera ser mismo, el corazón de esta nueva ciudad, era el lugar donde se colgaban a los delincuentes. Tenía un simbolismo muy especial, era muy respetado esa parte del centro de la ciudad, y también temido, de tal manera que ese documento se hoy algunas empresas cuando nacen meten el rollo ahí de deseos y no, aquello tenía una consecuencia con relación a lo que podría ocurrirle a quien se atreviera a violentarlo. Bueno, y luego viene sexto, la toma de posesión ya de la ciudad. 7, la determinación del sitio de la iglesia, que sin lugar a dudas tenía un buen lugar. Y 8, la designación de los primeros
cabildantes y juramento de estos. 9, a veces, designación del alférez, del alguacil mayor, o sea, jefe de policía, del procurador de la ciudad, del pregonero público, del mayordomo de la iglesia, del mayordomo del hospital. 10, determinación del escudo de la ciudad. 11, el 10, determinación de los límites de la jurisdicción de la ciudad. 12, la publicación del plano de la ciudad en que se marcaba la plaza, la iglesia, el cabildo y la cárcel, los conventos, el hospital y el solar que se daba a cada poblador, añadiéndose cuánto sería el ancho de las calles y las dimensiones de las manzanas. 13, distribución de tierras cerca del pueblo para chacras, es decir, estos lugares de cultivo que se tenían para garantizar los alimentos, y más lejos para estancias. Finalmente, la distribución de encomiendas de indios, que era una forma de que era un mecanismo, una institución de la corona que se la daban a los conquistadores, le daban una cantidad de indígenas, pero que se obligaban a cuidarlos y esto demás. Es decir, estaban bajo su tutela y era una cuestión que la tenía. El territorio que ocupa Mazatlán en aquel entonces era de la misma belleza natural, sin embargo inhóspito, poblado solo de marismas, manglares y hábitat de las aves del trópico o las pasajeras. El lugar poblado más cercano era el presidio de San Juan Bautista, hoy conocido como la Sindicatura de Villanueva. Y más allá estaban los minerales de San Sebastián, Pánuco y de Copala, además de la provincia de Chametla. Hacia el norte había población indígena dispersa, especialmente alrededor del río Plasta, y más lejos, como ya lo ha dicho Luis Antonio, estaba Culiacán, que terminó siendo eso. Entonces, territorialmente Mazatlán, con sus 3 islas, estaba circunscrito a ser un lugar de resguardo de piratas y navegantes. La prioridad de los virreyes, encomenderos y después intendentes era proteger los intereses de los españoles mineros y comerciantes que gravitaban alrededor de las minas del sur del estado. Y como siempre sucede, tuvo que haber algo que cambió las cosas. En la segunda mitad del siglo XVIII, la recaudación fiscal había venido a menos y las asechanzas extranjeras estaban a la orden del día. Tenía que poner orden en el desorden que había. La dinastía de los Borbones, encabezados por Carlos III, asombrado con la Ilustración francesa, que estaba revolucionando el mundo de las ideas y las formas de gobernar, recogió en ella lo que a su juicio servía para sus propósitos coloniales, y esto se llamó reformas borbónicas, instrumentadas en la década de los 60 en el siglo XVIII y en las siguientes. Recordemos las características principales del movimiento ilustrado, o mejor, del escotismo ilustrado. Son la confianza en la razón humana, el descrédito de las tradiciones, la oposición a la ignorancia, la defensa del conocimiento científico como medios para transformar el mundo, y la búsqueda mediante la razón y no tanto la religión de una solución a los problemas sociales. Es decir, estas ideas del siglo XVIII pues prácticamente renovaban la forma de ver el mundo, y esto serviría, digamos, para un avance de la humanidad de grandes proporciones. Y bueno, y ustedes dirán, bueno, ¿y qué diablos tiene que ver esto con Mazatlán? ¿Qué diablos tiene que ver estas reformas? Bueno, pues una de las primeras, las reformas borbónicas, traían una nueva concepción sobre la relación de la corona con las colonias. Y bueno, mandaron a un visitador con poderes amplios para que viniera a hacer el trabajo aquí en el virreinato. Incluso estaba en algún sentido por encima
del propio virrey, de tal manera de que se movía con una gran libertad y tomaba decisiones muy importantes en la línea de lo que estaba establecido como reformas político-administrativas. José de Gálvez fue el visitador de la corona para el virreinato de la Nueva España y tenía amplios poderes para desempeñar sus funciones y cumplir con los propósitos reformistas de la dinastía borbónica. Además traía en sus manos un plan para la erección del gobierno y comandancias generales que comprenda la península de California y las provincias de Sinaloa, Sonora y Nueva Vizcaya. Por la falta de control político interno, promovieron 12 intendencias, no las voy a mencionar, pero una de ellas tenía que ver con Sonora y Sinaloa en la región de Arizpe, en Sonora. Ante el surgimiento de élites locales que cada vez menos respondían a los intereses de la corona española. Una de ellas fue sacudirse el centralismo que había prevalecido durante la dinastía de los Austria, que gobernaron, pues fue una dinastía muy importante entre 1500 y 1700. Y bueno, por la falta de un hijo, creo que Carlos II, al no tener, entraron los Borbones, de tal manera que una de las primeras medidas que va a tomar es adoptar el sistema de intendencias y llevar a cabo una reforma político-administrativa de gran calado en todas las colonias españolas. Se trataba de hacerlas más rentables y asomaba ya la cabeza del capitalismo que surgía en Inglaterra con la primera revolución industrial. Es así como al llegar al territorio virreinal, Gálvez se da la tarea de viajar al noroeste y llegar hasta el presidio de San Juan Bautista. Recorrió durante 15 días la región y ve sus potencialidades de explotación. Incluso aquí se enfermó gravemente por un golpe de calor que, nos dice García Cortés, estuvo a punto de que perdiera la razón. A lo mejor ahí hubiera acabado el proyecto de las reformas borbónicas. Seguramente le asombró la belleza marina, pero sobre todo la mayor sorpresa es que estaba frente a un puerto natural. Antes había estado en San Blas, y le vio potencial para ser la metrópoli portuaria del Pacífico Occidental. Y al parecer lo visto lo llevó a encantarse por Mazatlán, dadas las decisiones que tomaría y dejaría en ciernes. Gálvez analizó seguramente el sistema de minas, la ubicación geográfica, las reservas de agua y hasta las características de la población mulata que había apoyado a los conquistadores para evitar las invasiones de otros países. A esta población le brinda reconocimiento y le otorga beneficios con el compromiso de que siguiera haciendo el trabajo de protección de la bahía. Alejandro Humboldt, en su ensayo político sobre el reino de la Nueva España, lo describe a estos mulatos que andaban por el monte. No les da un buen papel, como sí sucede en este caso, pero pues eran grupos un tanto desordenados, incluso tan desordenados eran que, como veremos más adelante, déjenme ver, bueno, hay un pronunciamiento del virrey en el sentido de que los pueblos indígenas no deberían estar contaminados ni por españoles, pero tampoco por los mulatos, porque los consideraba viciosos, que tenían malas mañas, ladrones, en fin, pero además eran personas no recomendables. Pues hay un decreto en ese sentido. Sin embargo, bueno, y ya estoy terminando, su influencia reformista quedó presente, porque bueno, debo decir que José de Gálvez muere en 1787 en Aranjuez, pero es todavía ministro de Indias y marqués de Sonora, así tenía una gran influencia con el rey.
Sin embargo, su influencia reformista quedó presente y el virrey Juan Vicente de Güemes, Pacheco y Padilla, conde de Revillagigedo, y el intendente Enrique Guimarães, y en un hecho no menor, los milicianos que Gálvez había reconocido y dado beneficios seguían allí. Y fue entonces que el virrey, en reconocimiento a una propuesta de Guimarães y la lealtad de sus antiguos mazatlecos, o sea, estamos hablando de los mulatos, ordenó la formación del gobierno militar del entonces conocido como Puerto de San Bautista de Mazatlán. Y así, el 23 de marzo de 1792 se expidió la Real Orden para elección del gobierno de Mazatlán. Y ya para junio del mismo año tenía su primer gobernador, que fue José Garibay. Y este personaje, para septiembre, presenta un informe a la comandancia militar sobre el estado que guardaba la región, con lo que, se inicia, para los historiadores, la historia formal e institucional del puerto, que luego sería conocido también como Puerto Viejo de San Félix. Entonces, el 23 de marzo es un buen punto de partida para discutir y que el puerto tenga al fin un acta de fundación. Lamentablemente, muchas veces las prisas de los políticos llevan a tomar decisiones apresuradas. Fue el caso de los decretos del 79 y el 81, las prisas de los 450 años. Sin embargo, también los políticos son capaces de remediar los errores que se cometen. Entonces yo creo que el Cabildo de Mazatlán tiene la gran oportunidad de convocar a los historiadores para que ofrezcan evidencias y de esta forma pueda tener al fin Mazatlán una fecha de fundación legítima, avalada no por criterios políticos, sino por criterios académicos de la ciencia histórica. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes, pues vamos a empezar, discúlpenme, vamos a empezar una ronda de preguntas y respuestas. Yo tengo ganas de que abra Juan José Rodríguez. María. Es que conocen mi posición al respecto, pero quiero aportar nada más sobre algo que discutían algunos, de cómo es que el puerto en la primera fundación es en la Pascua Florida en pleno mes de mayo. Me acuerdo que el amigo Mario Rojas discutía eso, pero es importante destacar que la Pascua duraba más antes, duraba casi un mes, como el Ramadán árabe. No nomás era la semana que sigue Semana Santa, y era de veras, la gente no comía carne, ni hacía festejos ni demás, ¿no? Y pues qué bueno que estamos ahora ante un nuevo dato que cita a Ernesto King, el 23 de marzo, con José de Gálvez, un famoso. La bahía de Gálvez Todenteca se llama como él, porque él delimitó esa situación. Y curiosamente era concuño del intendente Reaño, que muere por el cura Hidalgo más adelante en Guanajuato, y también era concuño del otro, el que lo combatió. Y esa información es importante. Lo que yo sí me preocuparía es que Mazatlán ya no se menciona más adelante. Cuando José María González Hermosillo viene a Sinaloa, que lo mandan a independizar, el padre Mercado primero ataca a San Blas, pero no llega a Mazatlán, ataca a Rosario, ataca a Concordia, y es derrotado en la labor de San Ignacio. O sea, lo que tengan algún dato ustedes en que González Hermosillo toque aquí, porque los puntos que él toca más que nada son la ciudad de Rosario, Concordia y también San Ignacio. Como dato curioso, él va a Concordia y rescata la información que están construyendo apenas la iglesia. Todavía está rodeada con un armazón, la iglesia de Concordia. ¿San Antonio tiene información al respecto? Ahí va. Hay información en este asunto de la guerra de independencia
de que los milicianos pardos de San Juan Bautista de Mazatlán o del gobierno de Mazatlán participaron al lado de los insurgentes. Primeramente participaron en la defensa del Rosario, pero una vez que vencen en Rosario los insurgentes, se incorporan y se incorporan con Hermosillo. Después tendrán castigo, y ese castigo va a servir para que posteriormente se les quiten muchos derechos a los pardos de Villa Unión, o sea, del presidio de San Juan Bautista de Villa Unión, y que prácticamente todo el territorio que comprendía el gobierno de Mazatlán pase a ser regido por el ayuntamiento de Mazatlán y sea precisamente nuestro territorio, el territorio municipal que hoy tenemos. O sea, que partía de por allá del Huizache Caimanero hasta donde está lo que es la punta de mármol y hacia la parte alta de la sierra que tenemos acá para esta parte de arriba de San Marcos, a Cuantillos, para allá hacia arriba, ¿no? Que sube, y que está delimitada, porque además fue todo un pleito con Rosario, la delimitación del gobierno de Mazatlán. Ese gobierno que establece Gálvez está bien perfectamente delimitado en el informe que da Garibay. Y lo del asunto de las intervenciones de los milicianos pardos en la guerra de independencia, pues esas yo las encontré a través de algunos informes que dan en el momento de la independencia. Es muy interesante, fíjense bien, de que nuestra población original de aquí del sur de Sinaloa, la que tenemos en la costa, sea morena, y nos identificamos, o sea, encontramos rasgos entre la población, o sea, encontramos esos aspectos, cabellos rizados, morenos, cuerpos, etcétera, ¿no? Y recuerdo yo que en una ocasión, platicando de este asunto en Villaunión, me decían que eso no era cierto, porque casi todos eran güeros. Entonces, pero bueno, o sea, es que el origen de ustedes fue un gobierno que se estableció aquí con un grupo de milicianos pardos, que son mulatos. Y si ustedes buscan aquí el apellido Pardo, lo van a encontrar por todos lados. O sea, el apellido Pardo no viene de que sea el apellido, así como nosotros que reconocemos Jiménez, Hernández, López, Martínez. No, viene por un señalamiento racial específico. Son los mulatos, los pardos. En la clasificación de castas de la Nueva España y de España estaba bien señalado quién era cada quien. Entonces hay esa participación muy importante, porque van y pelean. Aparte de que a estos milicianos pardos me los van a traer movidos por todas partes, los van a llevar a combatir a los coras, los van a llevar a combatir a los mayos, a los yaquis, van a andar movidos por el ejército español por todos lados, ¿no? Y aparte van a tener la encomienda de vigilar el puerto de Mazatlán, de vigilarlo, de que no nos ataquen los piratas o los contrabandistas que venían y hacían contrabando con la nave china que de repente llegaba por aquí. Entonces, es muy interesante esta historia. Miren, aparte de lo de don Adrián García Cortés, pues yo escribí este libro en el 2002, que lo publicó Cobáez. Este es un libro que yo hago sobre la cuestión de la vida colonial. Se llama Conquista y Vida Colonial en el Noroeste de México. Si pueden, por ahí vayan a Cobáez y por ahí lo buscan y lo sacan, ¿no? Lo presentamos aquí en el 2002, Joaquín, Arturo Santamaría y yo aquí en el Museo Arqueológico. Y eso es, Juan. Eso es, Juan. ¿Alguna intervención más? Gracias. En eso dijiste dos cosas, látex y machacuana, eran los dos elementos para hacer la bola. El látex se sacaba del árbol de hule y la machacuana era una raíz. De la raíz sacaban calcio
Entonces mezclaban esas dos cosas. Yo defendí mucho que tenía que haber una manera mucho más práctica de hacer la bola y compramos látex industrializado en Nueva York, un porrón así de 19 litros, y en lugar de machacuana, ahí en la Boquita del Carmen compramos calcio y los mezclamos los dos y con eso se hicieron las bolas. Bueno, pero eso fue lo primero que dijiste. Lo otro que a mí me interesaba decir que obviamente va más allá de la fundación de un año, pero he vivido en Culiacán, he vivido aquí, y por lógica, yo siento que por Mazatlán hubo peregrinos mucho antes que por Culiacán. ¿Por qué? Porque por un lado está la sierra de Durango y por otro lado está el mar. Entonces los que venían bajando no se iban a subir a las montañas para caminar. Ahora la lógica era ir pegados al mar, lo más cercano al mar. Ahora, claro que la minería atrajo la actividad económica, todo el sur de Sinaloa, y antes que todo, por el presidio salió la Unión. Pero, como tú dices, los castigaron un poco y fue cuando se generó más aquí. Yo creo que hay una cosa muy importante de Mazatlán. Una cosa muy importante de Mazatlán es la belleza que tenían el faro y las tres islas. O sea, ese panorama del faro y las tres islas fue lo que encantó de este espacio para fundar Mazatlán aquí. Y yo creo que por aquí pasaron peregrinos, pero con mucho antes. O sea, los primeros peregrinos de América que bajaron de Alaska, definitivamente. Hubo unos que pasaron por aquí y otros que se fueron al centro. Los que pasaban por aquí pasaban por Mazatlán. Bueno, es todo. Padre Joaquín. No te vayas muy lejos. Acuérdate que los pueblos totoranes se movían, eran recolectores, no tenían. Bueno, si ya me conocen, ¿para qué me invitan? Pues hay muchos desacuerdos aquí con las ponencias que van a presentar. Yo sí leía la obra del Padre Tello, la tengo, y es un documento muy controvertido, pero he investigado el origen de la obra. Lo pueden encontrar en José María Muriá, que es un investigador muy profuso, y el otro es Mates, un gringo avecindado en Guadalajara, que tenía también un acervo extraordinario, que creo que lo donó al Colegio Jalisco, ¿verdad? Bueno, nos dice Mates que Tello estuvo en Mazatlán, que es un dato que acabo de recabar. Los otros datos que tengo son de historiadores gringos que poco se citan porque poco los leen. Bolton y otro no me acuerdo el apellido, pero bueno, Bancroft, hay una biblioteca en Berkeley, la que yo he visitado, porque yo viví en Berkeley muchos años, y ahí hay mucho acervo. De hecho, conservo un libro original publicado en 1980 por Bancroft, que tiene muchas cosas, y otro de Gitel, también publicado, de los archivos de California, que por cierto se quemaron en el fuego de 1903 en San Francisco. Bueno,
el asunto de Tello es importante porque la obra se ha publicado como 3 o 4 veces incompleta, y las dos veces paleografiado por 2 personas distintas. El primero, un historiador famoso que le pagó López Portillo, y Pacheco, creo, Weber, no cuál de ellos, Rojas. Y este amigo, por cobrar, se lamentó rápido y cometió errores, sobre todo en la fecha. Pero en la obra que yo tengo, que está publicada por Porrúa, la fecha que Porrúa da de la fundación, de la primera fundación, es de 1534, no 32, no 31. Ahora, si nos vamos a la cuestión del error ahí, el 4 en la manuscrito se parece mucho al 1. Entonces, por ahí hay una corrección que pudiéramos hacer. La otra distinción que tenemos que hacer para determinar la fundación del puerto, hay que separar lo que es el presidio de Mazatlán, que es donde se hace la primera fundación, de acuerdo a Tello, y el puerto es otro. Pues el puerto siempre ha estado aquí, o sea, no, o sea, el mar y las montañas se crearon primero, ¿no? Entonces, esto siempre ha estado aquí. Entonces, nos vamos a detener entonces en la obra de Tello, porque es la única que aparece en todo lo que hay de una fecha y de un cronista que estuvo en el puerto. No recuerdo el año exactamente, pero por ahí en 1584 vino en la expedición de Vizcaíno, donde un cura franciscano se enferma y se baja aquí en Mazatlán porque llegaron al agua. Había agua aquí y aquí se le bajaron esos franciscanos, ya no se quisieron seguir en el viaje de Vizcaíno. Importantísimo el viaje ese también, porque menciona la llegada de Vizcaíno aquí a Mazatlán. Vizcaíno, también ancestro del escritor famoso de Pedro Páramo, nada más, Juan Rulfo Vizcaíno. Volviendo al tema, entonces, ha habido varias fundaciones de Mazatlán. La primera que menciona Tello, es importante hacer un exégesis del documento por lo siguiente. Tello, además de la fecha, nos da los motivos por qué se abandonó el asentamiento. Fue una pandemia de sarampión, donde murieron todos los indios, no unos cuantos, todos. Por eso esta región, entre Nayarit y Culiacán, no hay etnias específicamente locales. Si hay algunos inditos, vinieron después. Entonces, Chametla quedó completamente devastado, lo que era esta región de este Valle del Presidio, completamente devastado. Por eso es que en las márgenes del río Presidio y de Chametla hay mucha cerámica y todo. ¿Dónde están los indios? Tenemos los morenitos, pero que vinieron después. Bueno, entonces hay una obra que no se ha citado aquí, es la de Tamarón y Romeral, que tú la debes de conocer. Esa de Tamarón y Romeral te da una descripción de la iglesia con las medidas, un inventario de lo que fue la iglesia del presidio de Mazatlán, que no es Villa Unión. Esa es otra controversia. Ahora, ¿de dónde saco yo que no es Villa Unión? Porque hay dos imágenes que no corresponden a Villa Unión. Es el presidio de Mazatlán pegado más hacia los cerros, y eso es algo que yo tengo rato investigando, porque hay crónicas, de hecho hasta Buelna, donde distingue el presidio de Mazatlán de Villa de Unión, que es el nombre original, que viene el nombre a raíz de los masones. Esos son los que le ponen
Y si ustedes van a Villa Unión, es un lugar decimonónico como Mazatlán, donde están los edificios coloniales, si es que fue colonial. Entonces vayan a Villa Unión y no tiene mucho que verle alrededor, no hay ningún vestigio colonial. Aquí sí hay, aquí en Mazatlán sí hay vestigios coloniales. Uno de ellos está en la playa norte, es una construcción de piedra, una cuadra completa de lo que fue el punto de vigilancia sobre la bahía del Puerto Viejo. Que de ahí se aprecia perfectamente el panorama de qué barcos entraban y salían, porque fue el primer puerto. Ok, volviendo a la cuestión de Mazatlán de los Mulatos. Mazatlán de los Mulatos es otro asentamiento que no es Villa Unión, estuvo de este lado. Hay un mapa, no me acuerdo el nombre, pero está publicado en, creo que Atocha se pidaba el amigo está publicado este mapa ¿de quién? No, es otro. No, es antes. Es una expedición que vino, creo que la misma de Vizcaíno. Pero ahí está perfectamente localizada el punto de este lado del río, que sería más o menos donde está Lomas de Monterrey, que anteriormente se llamó Lomas, hoy creo que se llama Lomas de Montiel, se llamó primero, ahorita es Lomas de Monterrey. Ok, entonces ya tenemos los mulatos establecidos de este lado del río, el presidio de Mazatlán de aquel lado, donde existe imagen, que yo tengo dos, una de los franceses, otra de 1849 de un señor Antrim, que está incluso a colores, y hay imágenes del puerto en 1849, donde casi no había nada por aquí. Con esos datos ya podemos discernir la diferencia entre lo que es el puerto en sí, que es mucho más joven. Por ejemplo, un mapa de 1125, donde aparece como Puerto de San Feliz, ni siquiera tiene X, tiene una Z al final, Puerto de San Feliz. Aquí en esta parte no hay nada. El caserío está por el rumbo de la náutica. Ahora, si ustedes van a la escuela náutica ahorita, donde termina la escuela hay un callejón. Si se van por ese callejón, es una barda antiquísima que está, yo creo que más o menos el largo de esta cuadra, si no es que más larga, el muro de piedra que al final, en la esquina, se ve como que es un punto de vigilancia. Probablemente, por lo que se ha descubierto ahí, ese caserío que se ve en el mapa sea el primer caserío que se pone aquí en Mazatlán, porque ahí hubo una especie de puerto también, donde están unos comerciantes de Concordia, Ortigosa, y fletes que se trae su primer barco aquí a Mazatlán. Hay una crónica de unos ingleses que vienen un barco famoso que se llama el Wolf, y que lo sacan a explorar, porque en Mazatlán había perlas aquí a los alrededores, por eso se llama la perla del Pacífico. No es en las crónicas que hay del señor Fletes, Ignacio Fletes, que era Rosario, dueño de las minas del Tajo, ese barco en sociedad con ingleses llevaba perlas de aquí a la India, no de allá para acá, de aquí para allá, y el navegante, el capitán que traía era europeo. Entonces hay mucho aquí que agregar a lo que ya conocemos, a lo que ya han descrito aquí, y no necesariamente atenernos nada más a esas fechas. Obviamente hay que separar el puerto y darle una fecha al puerto y otra fecha de lo que fue el Mazatlán
original que probablemente haya estado al pie de Zacanta, porque yo he andado esos a pie, en el Bajío, me he metido a los cerros y los pobladores dicen que ahí en Zacanta está el jeroglífico del venado, ahí se lo encontraron. Entonces eso tiene sentido del nombre del valle de Mazatlán, que es tierra de venados. Ahora, el otro dato que hay que poner atención en Tello sobre la primera fundación es que la distancia entre el río Presidio y el río Baluarte no es muy grande y se comunican por el estero de acá de, ¿cómo se llama? Del Caimanero, que en un tiempo fue navegable desde aquí de la Sirena hasta el Rosario, prácticamente. Entonces tenemos que era una especie de Mesopotamia, los dos ríos comunicados por el estero, y era la misma gente, los mismos indígenas que vivían en las dos márgenes. Entonces lo que dice Tello es, se fundaron los dos sitios con 25 castellanos en el Valle de Mazatlán, 25 castellanos en el Baluarte, Espíritu Santo. El mismo día se hace la fundación. Tiene sentido porque es una zona geográfica única, es una sola, con dos ríos. Y ya para concluir, ¿qué fecha proponen? La de Tello es la que yo traigo aquí, es de 1534. ¿Qué día? No da fecha, dice que es, como ya lo dijeron aquí, dice, se las voy a leer. Dice, demás oficiales pertenecientes para el buen gobierno de una república, y señaló 50 vecinos, y por capitán y justicia mayor a Cristóbal de Barrios, 24 de Sevilla, e hijo de algo, y habiendo recibido juramento de todos los vecinos que no desampararían la villa, sino expresa orden de su majestad o suya, encomendó los pueblos de la mar y la mitad del 25 castellanos y la otra mitad y Valle de Mazatlán a los otros 25. Eso es lo que dice Tello. Y este repartimiento y población se dio en el día de Pascua del Espíritu Santo del año de 1534. A ver si dicen, pero no dice el día, nada más dice el día de Pascua. Pero entonces, como lo hizo Valadez, hay que investigar qué día cayó el 1534, el día de Pascua, porque cambian las fechas. Y concluye diciendo, asistieron a este acto todos los caciques de esta provincia, a los que les encomendó la paz que habían de tener entre ellos, y que se reconociesen, encargó el buen tratamiento a los indios. Entonces es la primera fundación. Esto es, este libro lo pueden conseguir en Porrúa, es el número 119 de la colección de Historia de México, que está disponible. Ya concluyo. Mira, nada más sobre eso que acaba de decir. Okay. Yo nada más. Sí, perdona. Nada más para aclarar una cosa en relación a lo que acaba de decir Joaquín. Miren, hay una carta que Nuño de Guzmán escribe a la emperatriz el 12 de junio de 1532, y ahí menciona, Nuño de Guzmán menciona, no está mencionando Tello, menciona haber nombrado como regidores de la Villa del Espíritu Santo de la provincia de Chametla a Diego de la Cueva, natural de Ubeda, a Bernal de Paredes y a otros. Y habla de haber nombrado como capitán a Francisco de Barrios, pero está nombrando aquí como regidores ya, o sea, a estos personajes. Posteriormente, en el celulario, en un celulario que tenemos de Icaza, hay mención de al menos otros dos vecinos que habían estado aquí en la Villa del Espíritu Santo,
Uno de ellos fue Joan Ruiz, que dijo ser vecino de Guadalajara y natural de la isla española, y que había estado aquí y que había pasado con Vázquez de Coronado y que estaba a Cíbola, se había ido con Vázquez de Coronado a Cíbola. El otro era Cristóbal de Mayorga, que había estado natural de Benavente, hijo de Juan de Mayorga y Beatriz de Pompo, y que había estado en la población de la Villa del Espíritu Santo, que es en Chametla, donde le encomendaron a ciertos indios y que por no poderse sustentar con ellos los dejó y se fue a la jornada de Cíbola en 1537-38, ¿no? Entonces mira, aparte de Tello, hay una base documental que tenemos que seguir investigando. Yo en lo personal tengo la cédula esta la carta esta que escribió Nuño de Guzmán a la emperatriz. Estos documentos los publicó don Adrián García Cortés, siendo ya cronista de Culiacán y encargado del Palacio de la Memoria. Entonces tenemos que buscar mucho esto. Y nada más en cuanto a la cuestión de la ubicación de Mazatlán de Zacanta, fue allí, o sea, yo no discuto el sitio, ahí fue, porque incluso el propio Joseph de Garibay, en el documento que cita don Adrián García Cortés, dice que producto de una inundación grande que hubo, se salieron de allá y se fueron a establecer en el banco que ocupa el río Presidio, donde actualmente está Villaunao. O sea, ha sido itinerante todo esto, pues. O sea, Culiacán fue itinerante, no hubo de inundación en inundación hasta que se establecieron a donde hubo la oportunidad de hacerlo. Pero también en Culiacán tuvieron que desaparecer un poco a los indios para llegar a establecerse allí donde está la ciudad ahora, que es un sitio sagrado, por cierto, ¿eh? La ubicación de Culiacán es un sitio sagrado en la cosmovisión náhuatl, en la cosmovisión indígena, mejor dicho, en general, ¿no? Entonces, pero Mazatlán tiene estas situaciones, pues, y cada quien te va a decir una especie como de ubicación de dónde están, o sea, pero tenemos que ser muy cuidadosos al momento de decir aquí, allá y esto, seguirle la huella. Joaquín, voy con él y después con Faustino, dos intervenciones más, por favor. Fíjense que yo celebro que se esté este debate, lo voy a llamar, porque para nosotros como medio siempre estamos batallando qué informarnos o cómo informarlo. Particularmente nos molesta mucho cuando lo de la Cordillera y todo eso, que no hay un evento que se diga oficial para el aniversario de la fundación de Mazatlán. Pues tuvimos que acudir como siempre al cronista de la ciudad, que con mucha prestancia y mucha pues de buena fe colaboró con nosotros este año una vez más, y hicimos una publicación que ha tenido más de 200,000 lecturas. Para nosotros es un exitazo. Y luego viene esto. Entonces ustedes dos han hecho un reclamo, a lo mejor no lo vieron así, pero yo sí, así lo vi. Y si no fue así, pues hay que bautizarlo como reclamo y pedirle aquí a Guerra que se haga, no sé si un coloquio en donde, o una serie de coloquios en donde lleven, no a forzar, sino a concluir que las autoridades ya definan, o a través de estos estudios que se hagan, pues las fechas oficiales de Mazatlán. Miren, lo que está pasando ahorita en Mazatlán es de dar pena. Quienes manejan los negocios en Mazatlán están acabando con Mazatlán. Si pudieran, ya se hubieran comido todo el centro histórico. No se lo han comido porque han visto negocios. No es casual de que la Plazuela Machado sea una zona de restaurantes, sino una zona cultural. El teatro está porque ese grupo de notables mazatlecos lo rescató y todavía hay vestigios, y qué bueno que está gente como él. Pero tenemos que hacer algo en cuestión, primero, de establecer las fechas y todo el valor histórico que tiene Mazatlán, que ya turísticamente hablando, ahí ya soy un profesional, tiene un valor diferencial único. Además, hay otras relaciones ya místicas, que luego no voy a hablar yo de eso ni de la historia, pero sí pedirte, Guerrero,
que eleves a quien tengas que elevar. Yo inclusive ya tengo quien te puede ayudar a coordinar esto, pero no, tampoco lo voy a mencionar, ya hablaré en lo personal. Pero están ellos, ya ves ahorita qué bonitos están sacando ellos sus conocimientos y estudios. Esto debemos llevarlo y aterrizarlo en algo que definitivamente por lo menos nos acerque a las fechas más cercanas, a los lugares más cercanos, y podamos presumir más a nuestro modelo, y a lo mejor eso, la voracidad empresarial se frena. Miren, hoy hubo una denuncia ya presentada formalmente ante las autoridades federales porque están los edificios, ya que ahorita en Manhattan se pone de moda todo, pega una botica, mi botica, pegan los mariscos, mil mariscos. Ahorita están pegando los edificios condominales, 1000 edificios. No les importa nada, están acabando con cerros, están invadiendo espacios públicos que deben de ser de nosotros, y yo creo que todo esto, y te lo felicito, debe llevarnos a frenar todo eso, pero a la vez a valorar y rescatar nuestra historia. Es una propuesta a 2 reclamos que yo oí de ellos. Una intervención más, por favor. Gracias. Que el que no tiene raíces, el viento lo desmorona. No lo identifica nada, todo lo imita y lo copia. Ándele. Imita lo que no tiene así, tampoco valora lo que distingue a los otros. Es oscuro como sombra. Cito estos versos que hace tiempo he dicho y he escrito, pero para resaltar que lo que han hecho ahora nuestros queridos ponentes, Ernesto y José Antonio, y el instituto, en este caso, no la autoridad, es, como dice el compañero, un esfuerzo elogiable, porque estamos en la búsqueda de esa identidad propia, que es de una múltiple identidad. Por ejemplo, la parte medular del tema, yo todavía recuerdo a don García, Adrián, y al mismo maestro Enrique Vega, en ese tiempo, andando en la crónica, que se dio la polémica porque se burlaban disque de el gobernador Antonio Tenor Porro, porque había apoyado una de las famosas fechas de que se había fundado Mazatlán, y que no era así. Entraron los historiadores y los cronistas y medio mundo en la cuestión, ¿no? Yo creo que, como sea lo que se haya hecho entonces, aunque se burlaran, era un intento serio de rescatar lo nuestro. Que qué bueno que los científicos, la verdad comprobada, va puntualizando estos rastros de verdades tal vez falsas para afirmarlas. En definitiva, por ejemplo, apenas tiene 72 años que Mazatlán empieza a tener un auge moderno frente al auge que tuvo Rosario. Hasta que se acabó la mina de Rosario y se vino para abajo, empezó a darse el comercio, a darse el Mazatlán. Yo estaba apenas un chiquillo, pero como estaba entre medio de los dos pueblos y no había ni carretera, la carretera se inauguró en 1949, no había puentes, nos pasaban en chalanes, sí, los carros y nosotros de un lado al otro lado del río en tiempos de lluvias para llegar acá. Maño Tirado, quien lo recuerde, decía que venía el Rosario acá y se tardaba un día, 24 horas en ir y regresar al Rosario, y se paraban a comer en Aguascalientes, que es el lugar de la comida. Estoy hablando de cosas demasiado recientes, y para los jóvenes de ahorita que no conocen ni una de eso, piensan que todo fue así como está. Se ve bien la crítica, así como se está dando ahorita con las cuestiones de las luces del puerto. Históricamente sabíamos, y ya lo dijo ahorita nuestro amigo, que el gobierno, el Estado mexicano, la Federación, siempre invirtiendo en la infraestructura del puerto para que se desarrollara la hotelería y la cuestión turística, y que pocas veces los hoteleros que vienen de la industria hacían algo por sí mismos, esperando que siempre el gobierno llegara y se lo hiciera, y ahorita está haciendo lo mismo. Los 400 millones de pesos por las luminarias
la está pidiendo el gobierno para las zonas bonitas del puerto, no para las zonas populares, amoladas, terribles que tiene todavía el puerto. Ojalá en 4 partes de dividida, y norte, sur, este, oeste, esos 400 millones para la luz de esas colonias populares abandonadas, solo tomadas en cuenta en los tiempos de campaña política, para treparse al poder y seguir la chunga, ¿no? Seguir el carnaval. Entonces, yo hago una comparación. Si el gobierno federal tomó en cuenta el desarrollo de Sinaloa de la parte centro al norte por los grandes valles y el agua, nunca les fijó la obligación de que cuando estuvieran en bonanza grabaran con un impuesto las ventas en dólares de los miles de millones cada año de la agricultura de riego de Culiacán, para mandárselo al sur, a la zona pobre y a la parte serrana miserable. Así, aquí sí se impuso el 2% a los hoteleros para promover el turismo y el puerto. ¿Por qué no se hizo también con los agricultores del norte? Me dicen en Culiacán, póngale que es chisme, que algunos compañeros sinaloenses ya ahora arraigados, pero que venían de Europa, una mano adelante y otra atrás, les tocaban las tierras de riego, y en vez de mandar a arreglar un ranchito, pueblo del sur o de la sierra, se pusieron a arreglar sus ranchitos y pueblos en Grecia y otras partes. Son formidables, hasta aeropuertos les han hecho allá y aquí, olvidados, y si son ricos con lo que les regaló la federación y los sinaloenses con las tierras de riego y la riqueza del norte. Hablo así porque pues creo que soy de Sinaloa y también me duele mucho de esto, porque además el esfuerzo que han hecho los sinaloenses del sur y el Mazatlán es extraordinario, solo que no se lo tiene para verlo como debido. Uno de los únicos puntos del planeta Tierra que no tiene agua es Mazatlán. Pues ¿cómo le ha hecho nuestra gente para resolver el problema? Y ahí está también el vecino mandándonos todo el agua para acá, si no nos moríamos de eso. Ya nos hubiéramos ido. O no sé, ya no había población, se iban. Pero es parte de este crecimiento nuestro. En dos sentidos se dio, acuérdense, porque ahorita ya se habló de la sierra y luego del mar. La colonización. Los españoles que iban por la parte de las minas agarraron la sierra, y los que se iban por la parte de la costa, bien por acá, Cortés se embarcó en San Blas para ir a La Paz, y el padre Quino tuvo que darle la vuelta por ahí para darse cuenta que no era ni una isla, sino una península de un continente, gracias al doctor Quino, y que sale de acá y de Guasave para allá. Entonces estos elementos que constituyen nuestro pasado y nos dan la identidad, pues tenemos que seguirlos desarrollando. Ya no me extiendo, solamente felicitar. Felicito sinceramente a nuestros ponentes. Felicito al compañero Joaquín. Desde Acapán, Joaquín, a Juan José, por lo que también yo siento que hablan, incluso los ponentes, con una pasión. No hay nada malo frío y que se lee, no. Hay una identidad propia que brota y se identifica y se afirma y nos hace afirmarnos, identificarnos a nosotros. Por eso es que los felicito. Y gracias también al Instituto de Cultura, que no sé cómo lo hizo, para que 2 horas casi tuviéramos fondo en vivo de los que están estudiando canto y ópera, un fondo musical no electrónico a esta bonita charla. Gracias. Bueno, pues estamos sobre el tiempo, muy breve, por favor. Brevísimo. Nada más quiero agregar que don Francisco de Ibarra, antes de venir aquí a Sinaloa, entró por Zacatecas y fundó Durango. Gracias. Bueno, pues quiero agradecer a todos los presentes. Tenemos el libro del maestro Ernesto aquí en la mesita. Vamos a tenerlo a 100 pesos. Aquí nos va a firmar el maestro. Me llevo uno. Y pues agradecerles a que acudan los jueves. El próximo jueves tenemos a la visita del director del ICIT, Juan Avilés, con el libro que hizo, que es sensacional, sobre Rafael Buelna. Los invito. Vamos a hablar de un personaje que a mí me gusta mucho. Ese sí yo lo escogí bien.
y es Rafael Guerra. Nos vemos el próximo jueves. Gracias.